Continuamos en el Sábado Agropecuario, le damos la bienvenida a Ramón Santos, que se integra con nosotros ya, desde ya, ¿verdad, don Ramón? Así es. Y vamos a saludar y también a darle la bienvenida al ingeniero Osiris de León, quien es geólogo ambientalista, conocido por todos los dominicanos, y yo creo que es la persona de los dominicanos más calificados en podernos hablar de estos temas que queremos vincular hoy, sobre todo medio ambiente, con todo lo que tiene que ver y los cambios del medio ambiente, con todo esto que vive el mundo, con las actividades agropecuarias, cómo pueden influir estos cambios en estas actividades. Bienvenido a la revista 110, ingeniero. Buenos días, Michelle. Buenos días, Ramón. Buenos días a todo el pueblo dominicano. Contento de estar tempranito aquí conversando con ustedes en esta revista 110 Agropecuaria para tocar esos temas que tú acabas de introducir, el tema del medio ambiente, el tema del clima y cómo eso se vincula con la agricultura, porque con el tema del cambio climático, Michelle, cada vez tú vas a tener periodos más diferenciados de manera vertical. Van a ser abruptos, van a ser preocupantes, porque así como tuviste una larga sequía que comenzó en octubre del 2018 y que estuvo anticipada, y llegamos a hablar aquí de esa sequía que venía, y vino la sequía, y que duró hasta mayo del 2020. Fíjate cómo desde mayo del 2020 hasta el presente, finales ya casi de noviembre del 2020, no ha parado de llover. Y ahí es donde la agricultura va a tener que compatibilizar con el medio ambiente, con el ordenamiento territorial, a los fines de poder captar, almacenar y correctamente administrar el agua que te caiga cuando te llueva de manera torrencial por tormentas, vaguadas, huracanes u ondas tropicales, y luego distribuir de forma racional esa agua en los sistemas de riego para tú garantizar una producción adecuada a precios adecuados. Yo escuchaba esta mañana al doctor Jacín hablar de béisbol. Decía, déjeme leer cómo andan el béisbol en República Dominicana. Y cuando leyó las posiciones de los equipos en el torneo, cómo va, al final él mismo dice, bueno, pero con esto de las lluvias y de las suspensiones por COVID de los peloteros, oye bien, aquí hay equipos que han jugado 5 juegos y equipos que han jugado 2. O sea, hay un tema complejo en cuanto a esto. Y lo estoy vinculando con el béisbol, es para que la gente entienda cómo en todos los aspectos de nuestra vida, el cambio climático, porque cuando el béisbol se configuraron los calendarios, era basado en una época de como llovía mucho, que si dejaba de llover para octubre, noviembre, y que luego llovía un poquito, pero no todas las noches. Y ahora usted tiene en ciertas zonas del país mucha agua en esta época. A veces uno dice que, pero ¿será que la temporada de huracanes y ciclónicas se ha prolongado? Y los temas de pandemia, que al principio de la pandemia había una noticia buena dentro de todo esto, que decían, no, porque al cerrar todas las industrias y cerrar toda la gente irse a la cuarentena, va a mejorar la capa de ozono y el cambio climático y todo esto. Yo quiero en esta primera parte que usted nos hable específicamente de salir de ese tabú, para que nos vayamos al medio ambiente, que es el tema del COVID con respecto al medio ambiente, al cambio climático. El tema de que la gente se tranque y de que algunas actividades económicas se redujeron unos meses, sobre todo en industrialización y en los carros y todo esto, ¿provocó un cambio climático ficticio o es algo permanente? Mira, el tema es interesante, Michelle, porque desde el principio se le estuvo dando seguimiento a cómo se comportaban los niveles de gases en la atmósfera a través del satélite Copérnico, que es de la Unión Europea. Se pudo notar en los meses de marzo y abril que ciertamente en China hubo una reducción de un 25% de la concentración total de dióxido de carbono en la atmósfera, fruto de que el transporte y parte de la industria, pero mayormente el transporte, había entrado en receso fruto de la pandemia. Pero
eso no solamente se dio en China, se dio también en España. En España el contenido de óxido nitroso se redujo cerca de un 80% en la zona de Barcelona y cerca de un 60% en la zona de Madrid. Se dio igual en Bogotá. En Bogotá se redujo cerca de un 80%, mientras en Santiago de Chile, que no entró en cuarentena total, sino que era parcial, apenas se redujo un 10%. Aquí no lo medimos. No, aquí no lo medimos. Interesante tu planteamiento. Claro. Porque aquí no lo medimos, pero debíamos medirlo. Claro. De hecho, aquí debíamos tener, en la parte más congestionada, por ejemplo, el polígono central, tú debías tener cada 4 o 5 esquinas medidores de monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxido nitroso y particulado fino, PM10 y PM2.5. Eso te permitiría a ti identificar cualquier concentración anómala, como lo hace Estados Unidos. Entonces Estados Unidos te emite una alerta. Así como tú ves, Michelle, que Estados Unidos te emite una alerta de polen cuando hay una alta concentración de polen, y si tú eres alérgico al polen, no andas por ese sector. Si te dicen que en un momento determinado hay un incremento del particulado fino, PM2.5, que es el más peligroso, sobre todo cuando hablamos de vías respiratorias, entonces ya la gente que es asmática, la gente que tiene bronquitis, la gente que tiene una gripe mala, se abstiene de andar en ese lugar, pero no se mide y debíamos medir eso. Ahora, volviendo al tema de reducción del transporte y reducción de la actividad industrial en el periodo crítico de la pandemia, esa reducción en los niveles de gases fue estacional, fue transitoria, porque tan pronto la sociedad retomó en China, por lo menos, el ritmo normal, los niveles de emisiones de gases volvieron a lo normal. Pero coincido contigo en el hecho de que hay que correlacionar todo lo que hace el ser humano a nivel industrial, a nivel urbano, a nivel agrícola, a nivel minero, a nivel hotelero, con lo que le estamos poniendo como carga de contaminante al medio ambiente para ir reduciendo cargas, porque evidentemente que cuando tú concentras determinados niveles de gases en la atmósfera, mayormente dióxido de carbono y metano, que viene normalmente de la agricultura, viene de la ganadería, viene a veces de actividad bacterial, entonces en esa medida tú vas afectando la temperatura del planeta, que ya al día de hoy ha subido 1.2 grados Celsius en relación a la media histórica, y es lo que ha contribuido, primero, a que tú tengas una temporada de huracanes más recia, más severa, más activa. Tú no recuerdas en tu vida, Michelle, ni Ramón recuerda tampoco, haber contabilizado 30 tormentas en una temporada. No. No. La peor que tú habías tenido era 2005, que tenía 28. Esta tiene 30 y no ha terminado. Y fíjate tú cómo Centroamérica, sobre todo Nicaragua, Honduras, Guatemala, con 12 días de separación, es impactado por dos fenómenos que le llegan en categoría 4, pero en el borde de categoría 5, que para fines directos sobre el bosque... Sí, los efectos son los mismos, dan duro. Son los mismos. Te destruye igualito la agricultura, te destruye igualito el bosque, te destruye igualito la infraestructura eléctrica, te destruye todo. Recuerda el caso de Puerto Rico y María. María entra en categoría 4 a Puerto Rico, pero te destruye todo Puerto Rico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando en 3 semanas que son 21 días, 3 países son golpeados por 2 huracanes, categoría 4, casi categoría 5, porque eran vientos entre 240 y 260 kilómetros por hora. Subía un poco, bajaba un poco, pero estaba en ese rango. Con 240 tú estás en categoría 4, con 260 estás en categoría 5, pero el impacto es prácticamente el mismo. Los países del Caribe, y esto implica las Antillas Menores, Puerto Rico, República Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba, el Caribe de Venezuela, la parte norte, el Caribe de Colombia, que acaba de ser devastado el Caribe de Colombia ahora en esta semana, y todo Centroamérica, además de Cancún, y además de Belice, y además de la península de la Florida, tienen que prepararse para eventos cada vez
más extremos, porque esto va a destruir más nuestras infraestructuras agrícolas, los canales de riego quedan afectados. Esas inundaciones, Michelle, que tú has visto en Centroamérica esta semana, eso ha sido devastador. Si la ayuda internacional... Ese otra es menos intensidad de fuerza, pero entonces ahora hay más agua. Hay más lluvia, porque el campo nuboso es mayor, porque ahora tú estás en el fenómeno de la Niña. Y cuando te llega un huracán en el periodo de la Niña, hay más vapor de agua sobre el mar. Y al tú tener mayor cantidad de vapor de agua, el campo nuboso es mucho más grande. Dura más horas descargándote lluvia y entonces el impacto de las inundaciones es terrible. Te arranca los puentes, te destruye las carreteras, hay deslaves en las laderas de montaña. Las niñas son dañinas y venenosas. Osiris, ahora que tú conversas de la niña, es el tercer término que nos gustaría que, por la gente que no entiende las cosas, y mencionaste el polvo, ¿cómo se llama? Un polvo del Sahara. ¿Polvo del Sahara? No. Un término, particulado fino, PM10 y PM2.5. Para que la gente pueda entender. Anoche yo le comentaba a alguien que tú venías para el programa y me decía, ¿de qué van a hablar? Y yo le mencionaba más o menos el término de la contaminación ambiental. Dice, pero Siri es geólogo. Digo, no, Siri sabe de todo y mucho. Y uno se siente tan bien cuando conversa contigo que quisiera ni preguntar y quedarse ahí escuchando, porque la experiencia acumulada es una charla. Sin embargo, la mayoría de la gente, el común de la gente, no entiende lo que es particulado fino. Sí, y aunque entiende algo del niño, la niña no la ha comprendido demasiado. Entonces quisiéramos que tú nos expliques un poquito de eso. Y te voy a hacer algunas preguntas porque tú la puedes acumular en beneficio de la audiencia para que lo entiendan. Y una de las inquietudes de Michelle y de nosotros, durante la semana hemos estado conversando sobre eso. No solamente, tú decías ahorita, no se mide aquí las consecuencias, pero no sé si estoy sobredimensionando, pero es el mundo que está detenido en alrededor de un 50%. La actividad industrial se reduce, o sea, la contaminación ambiental en materia de lo que aporta, para desgracia, los vehículos de combustible y de combustibles fósiles, la inactividad de los restaurantes de noche, de la circulación de gente, también en el mismo transporte, y una cantidad de actividades. Y mi pregunta es, ya sabemos que en países como este no se mide, pero hay estimaciones, podrá haber al final de la jornada, que nosotros esperamos que esto por lo menos en un año pase, ¿qué tan importante será el aporte de descontaminación del ambiente? Y podrá cuantificarse eso, y de ahí podrían salir algunas medidas de descanso. O sea, es posible que después que se determine eso, se diga, bueno, todos los años, en vez de pedirle la desconexión por esos contaminantes a ciertos países industriales que se niegan a reducirla, tal vez el mundo pueda acordar algunos descansos, algunos toques de quedas voluntarios a nivel mundial, dependiendo de los resultados de la medición nacional. Estamos hablando de un año de COVID, ahorita vamos a estar hablando de 12 meses a un X% muy bajo de la actividad minera, de transporte industrial, y yo entiendo que esa pudiera ser una vía de aporte de los diferentes países a la descontaminación del ambiente, sabiendo ya, incluso por las charlas que tú mismo has dado, tanto en programas de televisión como en otro tipo de charlas, de la situación del mundo y del daño que hace la contaminación. Mira, Ramón, tu planteamiento va exactamente en la misma dirección en que va el planteamiento del IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático. Cuando ellos han visto la data que ha recogido el satélite Copérnicus, más la data que ha recogido el observatorio Mauna Loa, que está en Hawái, es claro que en los momentos de mayor pausa industrial y de transporte por impacto directo de COVID-19, hubo una reducción drástica de los niveles de CO2
SO2 y óxido nitroso, los tres. Es decir, dióxido de carbono, dióxido de azufre y óxido nitroso, pero mayormente dióxido nitroso. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora hay una data que se puede compartir con los gobiernos, con la comunidad científica y con el sector empresarial a los fines de hacer esa pausa que tú convocas y que ya la ha estado convocando el panel intergubernamental para el cambio climático. Porque hay data a mano y no hay nada mejor que cuando con data a mano la comunidad científica que maneja el tema del cambio climático se sienta con los líderes políticos, se sienta con la Organización de Naciones Unidas, porque el IPCC es el brazo científico de la Organización de las Naciones Unidas para estudiar el problema del cambio climático. Entonces, con esa data ahora, cada país que es miembro de la Organización de las Naciones Unidas tiene que acogerse a esa recomendación de cada cierto tiempo hacer alguna pausa industrial, buscar una manera de hacer alguna pausa en el transporte para reducir las emisiones de gases. Ese 25% de reducción de dióxido de carbono que experimentó China en los días críticos de COVID-19, los días críticos en China, representaron, al distribuirlo a nivel global, a nivel del planeta, una reducción total de un 6% de la concentración de dióxido de carbono, medido. Por tanto, si con la reducción de un 25% en China se reduce un 6% a nivel global, está trazada la línea, está conocido el caso y en consecuencia lo que hay que hacer es aplicar medidas industriales y de transporte para mantener eso cada cierto tiempo de alguna manera. Ahora bien, cuando tú te interesas con el tema del particulado fino, que ciertamente no es tan popular el término, mira, cuando hablamos del particulado fino lo dividimos en dos bloques. PM10 quiere decir micropartículas del tamaño de 10 micrones. ¿Y qué es un micrón? Un micrón es la millonésima parte de un metro. Tú tomas un segmento de 1 metro de longitud, lo divides en 1 millón de partes y cada partícula de esa es un micrón. Entonces, cuando hablamos de PM10, estamos hablando de micropartículas del tamaño de 10 micrones que están flotando en el aire. Son peligrosas, pero no tanto. Cuando hablamos de PM2.5, sí estamos hablando de algo muy peligroso, porque el PM2.5 son las micropartículas que flotan en el aire y que tienen apenas 2.5 millonésimas de metro. Tú no la ves a simple vista, pero está presente. ¿Qué ocurre? Tu sistema nasal está adaptado para filtrar el PM10, pero no filtra el PM2.5. Quiere decir que tus vellos nasales retienen las micropartículas del tamaño de 10 micrones, pero no filtran las del tamaño de 2.5 micrones. Esas entran de manera directa a tu sistema respiratorio, van a la sangre y si hay alto contenido de metales pesados como plomo, cobre, zinc, no lo filtra, entra a tu torrente sanguíneo y los metales pesados son bioacumulativos. Se van acumulando en tu organismo y tú no puedes devolverlo hacia afuera. No tienen forma de salir. Por eso es peligroso el manejo del PM2.5 y por eso es importante que cada país esté midiendo permanentemente, sobre todo donde hay alta densidad vehicular. Aquí, con esos tapones que tú tienes ahí cientos de vehículos que están congestionados en un tapón, 27 de febrero, Máximo Gómez, Abraham Lincoln, Winston Churchill, Luperón, etc. Y todo el que anda por ahí está respirando ese aire que está cargado de PM2.5. Está respirando eso y por eso se multiplican las enfermedades respiratorias. A propósito de medidas, nosotros también tenemos las inquietudes y hemos conversado con respecto a... Hay un refrán muy sabio que dice, no hay mal que por bien no venga. Estamos hablando de ventajas del COVID sin haberle puesto el título, porque todas las cosas tienen su ventaja. Y quizá la ventaja más importante del COVID
ha sido lo que tú estás hablando sobre el tema de la descontaminación ambiental. Una de las ventajas importantes en nuestro caso de este país, de esta desgracia que nos ha llegado, de la que muchos ya la hemos vivido bien de cerca porque hemos sido infectados, educa la ciudadanía en cosas que no conocía y en muchas cosas que todavía no conoce, porque la gente no sabe discernir. En sentido general, no está obligado a saberlo tampoco con el nivel educativo que tenemos y ni los que tienen un nivel más alto educativo. Es decir, la diferencia entre un virus, una bacteria, un hongo, un insecto, un platelminto, un hematelminto, etcétera. Cosas de las que vive desde el parásito hasta la infección, no tienen necesario que saberlo. Y hay algo muy simpático que salió al principio del COVID, que era un tipo con un palo y un saco amarrado por la boca, no sé si lo viste, dándole palo para matar el COVID. Entonces, el que está viendo eso y el que lo está haciendo, no tiene idea si el COVID hay que verlo en un ultramicroscopio electrónico, claro, o se puede ver a simple vista. Claro. Eso ha educado, como ha educado en la prevención. Y llego a este tema porque yo sé que tú también conoces de eso. Las ventajas que ha traído esta infección también están en la disciplina, el porciento de la disciplina de prevención y de desinfección y de inocuidad en la alimentación que nos va a quedar. Entonces, nosotros tratamos aquí y seguiremos tratando de poner en una balanza las ventajas y las desventajas, no con el objeto de decir que es una ventaja, claro, porque todo lo que amenaza la vida del ser humano es desventaja, aunque matemáticamente con la inactividad termine muriéndose menos gente del COVID que lo que se mataban de los accidentes en otra ocasión. Entonces, quisiéramos que tú nos digas también cómo tú ves, cuál es tu apreciación con respecto a lo que ha enseñado el COVID antes de que entremos en la parte de los reales perjuicios y de algunas prevenciones que quisiéramos que también tú le des a la ciudadanía, porque sabemos que tú estás a la luz de todo lo que está actualizado en materia de este tipo de cosas. Por ejemplo, y te voy a comentar esto, vi un reportaje de Alemania de unas pruebas que hicieron, que no sé, tú me dirás si eso valdrá la pena o no, hicieron en 50 hogares con gente infectada de COVID dentro, y no encontraron ni en los manubrios de las puertas, ni en la mesa, ni en el piso, ni en ninguna parte de la casa un virus que fuera capaz de reproducirse, o sea, vamos a llamarle término práctico, de pegársele a otra persona. Y también aprovecharon esa investigación científica para decir que no es cierto que es neumonía pulmonar, que son unos trombos que se están haciendo en la parte del tejido de una parte de los pulmones, que son como cuando tú te das un golpe que se pone negro. Como un hematoma. Como un hematoma que luego desaparece. Entonces hemos ido aprendiendo en el camino. ¿Qué tú opinas de todas estas cosas? ¿Podrá ser creíble eso? Sí, mira, es creíble. ¿Cuánto dura el virus en una superficie? Depende del tipo de superficie. Desde el principio la Organización Mundial de la Salud estuvo haciendo mediciones, estuvo haciendo chequeo. Y se encontró que la superficie donde menos dura es el cobre. Por eso inclusive en Europa, ya en algunos hospitales, se colocaron en las escaleras el pasamano encima, donde la gente toca, se revistió de cobre. Y algunas entradas de ascensores también se puso cobre, donde la gente toca, porque es el material donde tiene más corta vida el COVID. Probado en laboratorio. Si se probó sobre acero, sobre concreto, sobre madera, sobre lana, sobre cobre. Papel. Sí. Y donde menos dura vivo es sobre el cobre. Ahora bien, ¿qué tan fácil se replica o no? Porque se han hecho pruebas dentro del organismo y fuera del organismo. Dentro del organismo se probó que el virus es capaz de hacer 100.000 copias de sí mismo en 24 horas. Pero no tiene esa misma facilidad de manera externa, porque en muchos casos se
sometieron personas a prueba y se veía que en algunas personas el contagio era fácil, pero en otros el contagio no se producía, porque dependía evidentemente del sistema inmunológico de cada persona. Por eso, la OMS ha estado permanentemente cambiando el tema del protocolo a seguir. En principio había cierta restricción a que todo el mundo usara mascarilla. Y guante primero. Y guante primero, estaba el guante. Sí. Después se entendió que el guante era más peligroso, porque tú tocabas una superficie con el guante, se adhería al guante, pero cuando te ibas a retirar el guante, O te ponías la mano en la cara. te ponías la mano en la cara y venía el virus. Algo que aprendió la gente. Los alemanes, en cierto modo, contradicen algo de eso. O sea, el estudio que yo leí, si no lo malinterpreté, dice que ninguno de los virus que recogieron Estaba en en las superficies tenía capacidad de reproducción dentro del organismo, por lo que ellos limitan la contaminación al aire. Solamente al aire. Al aire, mayormente Incluso, en el aire. Citaron un ejemplo de un apartamento donde habían 7 gente infectados y analizaron todas las partes del apartamento, incluyendo escalera, todo. Y en ninguna, la conclusión fue que del estudio, que en ninguna de las superficies el virus entraba al organismo con capacidad de reproducirse. No es que no te contamine, pero no pierde parece, pienso yo, lo que yo deduzco, pierde al tocar con las diversas superficies. Tú sabes que como es un virus nuevo, todavía los virólogos están haciendo muchos estudios sobre muchos escenarios. Mira cómo ahora ha habido un rebrote en octubre y en noviembre por la baja temperatura en Europa y Norteamérica. Fíjate que Estados Unidos al día de hoy está teniendo casi 200,000 contagios nuevos cada 24 horas. Increíble, que no lo tuvo en marzo. Al día de hoy, sábado, tú estás teniendo 650,000 nuevos contagios cada 24 horas, cuando en marzo tú tenías 40,000. Mira la diferencia. Osiris, De 40,000 que tú tenías en marzo, sí, a 650,000 al día que estás teniendo al día de hoy. Osiris, dos Sí. cosas. ¿Cómo tú evalúas el trayecto de control que llevamos en este momento en la República Dominicana? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué tú crees con las reducciones que se han logrado? Vemos que últimamente han subido un poquito, no sabemos si también hay un manejo de las informaciones para adaptar la mente de la gente. Antes de que entremos en el tema Navidad, porque no se puede tocar ese tema sin hablar de la Navidad, y la gente que tiene Ahí hay un tema, la gente que no, tiene yo los no. conocimientos tuyos, no le van a perdonar que no diga algo de eso, porque la gente quiere saber qué es lo que va a suceder y quiere orientación. Mira, Ramón, es que aquí hay dos componentes. Uno es la directiva que emite la autoridad, que en este caso es el Ministerio de Salud Pública. Y otra cosa es la directiva individual que se atribuye a cada ciudadano que entiende, y Michelle lo sabe, que él hace con su vida lo que él quiera. Y entonces tú ves que aunque le digan que guarden el distanciamiento, tú vas a Boca Chica y te encuentras decenas de miles de personas sin mascarilla, sin distanciamiento. Y distanciamiento aleatorio. Yo hago distanciamiento y uso mascarilla, pero cuando voy a salir, no, ya yo tengo derecho a compartir. Es que no hay forma de ¿Entiendes? Anoche a mí alguien me invitó y fui a un restaurante de aquí, Gustavo Mijares, un restaurante bastante bien, pero nadie tenía mascarilla porque todo el mundo se estaba tomando el trago de vino o estaba comiendo. o estaba masticando. Adelante, Claro. sí. Entonces, ahí hay una situación particular, es decir, no todo lo que una autoridad en un determinado país recomienda es acatado al pie de la letra por una sociedad que entiende que la democracia le permite ciertas libertades. Ahora, ninguno de nosotros, por las edades que tenemos todos, vivimos la gripe española porque fue entre 1918 y 1920. Quiere decir que han transcurrido 100 años. De ahí que al no haber vivido un escenario tan crítico como aquel de la gripe española, la gente no le tiene miedo al virus, aunque realmente el virus nos ha llevado en República Dominicana y en el mundo a mucha gente, porque estamos hablando de que más de 1.3 millones de personas han fallecido y no sabemos cuántas más puedan fallecer. Sobre todo, nos ha ayudado
el hecho de que como la ciencia médica ha avanzado tanto, los especialistas en enfermedades contagiosas y los virólogos han estado aplicando fórmulas que fueron efectivas en casos distintos, probando a ver alguna respuesta. Fíjate que tú hablabas ahorita del tema de la neumonía y del tema de los trombos, porque en principio los médicos veían que la inmensa mayoría que entraba a una unidad de cuidados intensivos entraba por una neumonía bilateral que obligaba a ventilación mecánica, lo cual era evidente. Pero los médicos italianos encontraron, al hacer autopsias de muchas personas que habían fallecido, esa acumulación de trombos. Sí, porque hay biopsia y autopsia, ¿verdad? Hay biopsia y autopsia. Sí, hay biopsia, hay necropsia, autopsia. Sí, de todo. Uno es para los muertos y otro es para los vivos. Antes no habían muertos, ¿verdad? Ahora pudimos analizar los muertos. Ahora, mira, los médicos discuten el término, si es aplicable o no. La gente lo entiende más como autopsia, aunque realmente otros entienden que debía utilizarse siempre necropsia. Pero en el fondo, fíjate, Michelle, que cuando los médicos italianos comienzan a encontrar una alta proporción de personas que habían fallecido por COVID y que tenían una alta concentración de trombos, entonces comenzaron a pensar que lo que había provocado la muerte no era la neumonía bilateral, sino que era un problema de que la sangre se estaba espesando. Y por eso fíjate que a partir de ahí, los médicos, sobre todo los neumólogos, una de las primeras cosas que les recomiendan al paciente cuando ven que la sangre se va espesando y que lo van identificando en la ferritina, es darle un anticoagulante como preventivo para evitar. Son de las cosas que ha ido aprendiendo la ciencia médica y la sociedad lo ha ido aprendiendo. Ingeniero, hay un dato que usted dijo en su primera, contestando la primera pregunta que le hicimos, dijo, no, porque cambió primero teníamos un problema, hay niños y niñas. Al fenómeno primero llegó una sequía que llegó en el 2018, que llegó anticipada. Ahora después tenemos la niña, entonces tenemos exceso de agua y hay un cambio climático. Perfecto. Ya conversamos del efecto que trajo el COVID, lo que hizo o no hizo, pero participó dentro de nuestras vidas en este año, si tiene que ver con una aplicación con el cambio climático. Y yo puse el ejemplo del béisbol con lo que tiene que ver con las lluvias. Este es un programa que lo sigue todo el sector agropecuario de la República Dominicana, donde el clima, el medio ambiente es fundamental, así como en el béisbol. Usted no puede jugar lloviendo. Hoy el ministro, usted coge el periódico de hoy, el ministro de Agricultura dice, la lluvia le ha ido bien al sector agropecuario de República Dominicana, o sea, no hay exceso, le han caído bien hasta ahora y no nos han hecho daño. Le pregunto con respecto, usted sabe que la agricultura tiene tiempos de sembrar, de cultivar y de todo esto. Y a veces el beneficio es llenar las presas. Van a ver, y hace daño fuera. Con este tema de los cambios climáticos, en todos los sentidos, la niña, los niños, el polvo del Sahara y todo esto, tenemos que prepararnos en el sector agropecuario para cambios de fechas con respecto a ciclos de los que tienen que ver las diferentes áreas. Hay cosas que se siembran secas, otras se siembran cuando está lloviendo. Vamos hablando de esto. Ya eso es un poco mío. Pero bien, pero si usted lo que está hablando de COVID, yo tengo que llevarle esto, la gente me está escribiendo. Entonces, yo tengo que preguntarle, ¿van a haber cambios de ciclos independientemente de los excesos o la escasez de agua? Mira, eso va a ser obligatorio y ya comienza a ser obligatorio. Recuerda que en agosto del 2018, en una rueda de prensa, le anunciamos al país que venía una sequía, que desde finales del 2018 y transitando en el 2019 íbamos a tener una aguda sequía. Y eso fue lo que motivó que el Ministerio de Agricultura, y Ramón, que está muy ligado a ese sector, recordará bien, recomendó no sembrar la tercera
siembra de arroz, que es la que le llaman el bitoño, porque no iba a haber agua para final de año. Fue un tema difícil, Michelle, porque tú decirle a la gente que va a haber sequía a final de año en un momento donde está lloviendo mucho, es como ahora que te está lloviendo mucho, y tú y yo vengamos y digamos en este programa junto con Ramón, para final de año va a haber sequía. Entonces de repente les dicen no. O está haciendo un frío. Hay gente que dice ahora que me da frío y me da calor, me da frío y me da calor. Entonces ahí tanto la agricultura como el béisbol tienen que adaptarse a esa realidad. Y te voy a poner un ejemplo que va en la dirección de lo que tú planteas con el béisbol. Hace un par de años, cuando la serie era entre Licey y Águilas, estaba pautado un juego en Santiago. Se suspendió por lluvia. Pero el reglamento dice que juego pospuesto en serie final hay que reprogramarlo en la misma sede. Quiere decir que había que esperar, entonces al día siguiente en Santiago. Sí, la taquillita. Claro. Se reprograma, pero vuelve y llueve en Santiago. Se suspende el juego. Pero ya estábamos contra el reloj, porque la Serie del Caribe era en México, sí, y ya había que llegar. Al ver la situación, yo veo las condiciones del clima y escribo en mi cuenta de Twitter que hoy también va a llover en Santiago, no se va a poder jugar. Y mañana también va a llover y no vamos a llegar a tiempo a la Serie del Caribe. Lo mejor es que el juego sea movido de sede para Santo Domingo, porque aquí no va a llover ni hoy ni mañana. De repente comenzó la gente a insultarme. Se ve que usted es liceísta, yo no soy liceísta nada, yo soy de Santiago. ¿Cómo usted plantea eso? Usted no conoce el reglamento dice esto. Sí, mire, yo reconozco que el reglamento dice eso, pero el reglamento no puede estar por encima de la naturaleza. El reglamento tiene que adaptarse a la naturaleza. Si va a seguir lloviendo todos estos días en Santiago, lo lógico es que el juego se mueva a Santo Domingo, donde no va a llover. Afortunadamente, la liga fue sensata. Lo entendió así, convocó de inmediato a la gerencia de los dos equipos, discutieron el tema esa misma mañana y decidieron mover el juego ese mismo día para Santo Domingo. Se pudo jugar en Santo Domingo ese día, y al otro día se pudo jugar en Santo Domingo, pero en Santiago siguió todo inundado y al otro día inundado. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora el béisbol tú vas a tener que adaptarlo al clima y tú vas a tener que programar el calendario de juegos. La Serie del Caribe, ver cuándo termina la Serie Mundial para comenzar, echar un chip, ponerlo más pequeño. Aprovechar los periodos secos para jugar. Y agricultura va a tener que hacer lo opuesto. Agricultura va a tener que aprovechar los periodos lluviosos para sembrar y para atender la cosecha. ¿Por qué? Porque así como tú tuviste una larga sequía en el 2019, que todo el año te transitó en sequía, ahora, desde mayo hasta el próximo mayo del 2021, tú vas a tener lluvias abundantes. Entonces ahí es donde tú tienes que montar tu agricultura, tomar la previsión climática regional. Entonces, cuando tú veas que viene la sequía, porque se puede prever 6, 7, 8 meses antes, por el tema del cambio del niño y la niña, cuando tú tienes el niño, tú tienes abundantes lluvias en el oeste de América, pero tienes sequía en el Caribe. Cuando tienes la niña, se invierte. Tienes sequía en el oeste de Estados Unidos, ahora tú tienes sequía en California, tienes sequía en Las Vegas, tienes aquí en la parte norte de México. Y fuego, mucho fuego. Por eso mismo, no hay lluvia, pero tienes abundantes lluvias aquí. Entonces se invierten. Cuando tienes lluvias allá, tienes sequías aquí. Y cuando tienes lluvias aquí, tienes sequías allá. Entonces tú tienes que planificar tu agricultura en Estados Unidos, en Centroamérica, en Perú, en Ecuador, en Chile y República Dominicana y el Caribe en base a las previsiones meteorológicas para los próximos 8 a 10 meses. Y Osiris, se puede, porque hoy día hay tecnología para eso. Osiris, ¿hay algún organismo o algún método? Y vamos a una parte que también domina Osiris, que es el tema de los deportes, ya vemos que le pega eso. Que se pueda hacer un estudio, un inventario, o que ustedes los técnicos puedan hacer un pronóstico de lo que pudiera pasar en interés de que los calendarios se vayan moviendo en función de eso. Hay un tema que es muy importante y que es de sentido común y de la práctica y de... sabemos que tú eres un hombre que te da tu baño de pueblo también. Mira, aquí hay muchos problemas ahora con estas lluvias. Me decía un amigo que tiene un programa de televisión, por cierto, dice, ¿tú recuerdas en los años que tú tienes aquí en la capital haber visto 4 semanas de lluvia consecutivas? Yo dije, bueno, yo no recuerdo, ¿no? Aquí hay residenciales, como por ejemplo El Millón,
que son casas que se hicieron ya que tienen 60, 50, 60 años, donde la constante lluvia que han sucedido no han permitido que nadie, tú sabes que nosotros los dominicanos ponemos el impermeabilizante cuando sentimos cuando la gota no nos deja dormir. Y hay una cantidad de filtraciones a nivel de todos los residenciales nuevos. Nadie ha podido trabajar. Nadie ha podido tener el tiempo para hacer los trabajos, pero mientras eso sucede, el agua va entrando en las edificaciones y oxidando las varillas y perdiéndose la resistencia. Eso un poco ligado con la situación sísmica que tú conoces al dedillo. Quisiera como que tú también, en esta coyuntura climática de la República Dominicana y de otros países tal como lo has mencionado, pero sobre todo aquí, diera alguna recomendación al país con respecto a la peligrosidad del tema y también a qué se pudiera hacer, cuál es la vida útil de estas casas, porque tú vas a ciertos residenciales que ya más bien la gente está esperanzado en que le compren esa casa para poner una pequeña torre. Digo una pequeña torre porque hay sitios donde está regulado a 4 pisos, a 3 pisos, a 2 pisos. ¿Qué tú recomiendas en términos de eso? Y también te voy a aprovechar la ocasión para preguntarte cómo estamos trabajando con el tema de las normas que establecen los organismos, incluso internacionales, sobre construcción de torres en la República Dominicana. Y una última pregunta en esa materia. ¿Quién está más seguro, en sentido general promedio, el que vive en una residencia privada, no lujosa, clase media, que la ha hecho como ha podido con un ingeniero amigo, y el que vive en una torre? ¿Quién está más seguro en un movimiento telúrico de X o Y capacidad? Ok, mira, el tema es interesante porque es amplio. El Gran Santo Domingo tú puedes dividirlo en 3 bloques distintos. Un bloque desde la avenida John F. Kennedy hacia el Malecón, que es una roca de buena calidad. Farallón. Sí, todo lo que es el farallón que tú ves en el mirador, esa roca rígida que no cede ante la lluvia, no cede ante el sismo, no cede ante la carga. Es decir, tiene las 3 bondades que tú buscas para desarrollar el urbanismo: que tenga alta capacidad de carga, que resista la erosión y que se comporte sísmicamente bien cuando estamos hablando de un territorio sísmicamente activo. Ahí se reúnen las 3. Ahora, moviéndote hacia el norte, eso va cambiando. Ya entre la John F. Kennedy y la Nicolás de Obando, ya el material se degrada, ya es una especie de caliche. Y ya al norte de la Obando, hacia Villamella, es todo arcilla. Un material pésimo en materia de respuesta sísmica, pésimo en términos de capacidad de carga, pésimo en términos de susceptibilidad. O sea que todo el esa zona rocosa es buena para construir. Claro. Lo ideal en el desarrollo urbano debió haber comenzado en la desembocadura del río Jaina e irse hacia el este hasta llegar a Bávaro y Punta Cana, que es la planicie costera oriental. Es la franja, primero horizontal, porque son terrazas horizontales, tú no tienes que estar cortando mucho para desarrollar las urbanizaciones. Y roca. En la roca tiene alta, esa roca tiene en promedio una capacidad de carga de, oye bien, 105 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso redondearlo en 100 para llevarlo fácilmente a los números que la gente lo entienda. Esos son 1000 toneladas por cada metro cuadrado. Cuando tú tomas un pedacito de 1 metro cuadrado, te aguanta 1000 toneladas sin romperse. Sí, Osiris, pero ingeniero, cuando don Ramón dice, vamos a decirme dónde yo estoy seguro y háblame de la regulación. Entonces sí, yo te digo a ti, espérate, cuando yo busco a una firma como la del ingeniero Osiris de León y le dice, yo voy a hacer una torre de 50 millones de dólares en el Mirador, ¿verdad? Y él me hace un estudio de suelo, o le digo, la quiero hacer en Piantini, donde es más, no está esa roca, ¿verdad? Entonces él me dice, sí, pero tú compensas eso con esta roca de hormigón, ¿verdad? Con esta cantidad de varilla y de hormigón. Sí.
Esa es la pregunta. Sí, porque no se trata de que se pueda o no se pueda. Sino ¿cómo estamos nosotros con lo existente y con lo que se está haciendo, que son obras impresionantes, si se están regulando de acuerdo a que se compensa el terreno con la forma de construcción? Ok, mira, tú tienes dos reglamentos. Ahí mismo, en la torre normal promedio de aquí, que es entre 8 y 10 pisos. Mira, el reglamento R001 es el reglamento que te traza las pautas para el diseño y la construcción sismoresistente. El reglamento 024 es el que te establece el alcance de estudios de suelo, estudios geotécnicos que tú tienes que hacer para construir una casa o una torre. Observen ustedes que las torres proliferan donde ustedes tienen la roca de mejor calidad. Naco, Piantini, Bellavista, La Julia, Evaristo Morales y parte del Millón. Pero observen que las rocas no predominan en Los Prados, en San Jerónimo, en La Castellana, en Los Jardines, en Los Ríos, en Arroyo Hondo, porque es suelo. Se puede compensar, es cierto, se ha hecho en Asia, se ha hecho en Europa, pero el costo es extraordinario porque muchas veces para tú levantar una torre... O sea, usted está diciendo que aquí, aunque yo tenga un solar en Arroyo Hondo, Sí. que nunca deben de, con ese tipo de terreno, aprobar una torre de 10 pisos. Se puede, se puede pero aprobar. No es factible pero económicamente. Es factible, pero el costo es muy alto comparado con el costo en roca. En roca tú puedes ir con una fundación directa. Tú simplemente nivelas el terreno, pones una losa rígida, una platea, 40, 50, 60 centímetros de espesor. Sí, depende de lo que te indique el cálculo y levantas tu estructura. A veces se cava 4 metros, 8 metros, 12 metros, dependiendo de la cantidad de sótanos que tú necesitas, se te entra el agua cuando porque, llueve. por ejemplo, en Moca se construye sobre platea. Sí, pero hay un sacerdote, pero en ese caso, la platea que se hace en Moca, lo que busca es reducir el esfuerzo unitario. En vez de tú tener zapatas aisladas, es decir, una zapata para cada columna, tú haces una especie de zapata grande del tamaño de la casa o del tamaño del edificio. Pero más estrecho. Claro. Entonces, es que el esfuerzo es la fuerza dividida entre el área. Entonces, si tú aumentas el área, se reduce el esfuerzo. Es decir, digamos que tú tienes que poner... O sea, un piso, una casa grande, tú lo puedes hacer con platea en un terreno como ese. Porque reduce el esfuerzo. Digamos, si el suelo es muy blandito, tu única solución para que no se rompa, para que no falle por punzonamiento o no falle por cortante, es tú hacer una platea. La Florida. Sí. Osiris. Tú lo que haces es que aumenta una platea o una losa de platea, como le llama la gente, no es más que una zapata grande. Tú aumentaste el tamaño para que al dividir el peso entre el área, el esfuerzo unitario sobre el suelo sea menor y en consecuencia el asentamiento, el hundimiento que se produce sea menor, porque en construcción tú no debes tener un hundimiento. Nosotros técnicamente le llamamos asentamiento mayor de 1 pulgada. Cuando el asentamiento es mayor de 1 pulgada, comienza a agrietarse. Cuando ustedes van a un pueblo y ustedes ven muchas casas cuarteadas y a veces la grieta tiene media pulgada, 1 pulgada, búsquenlo, que hay un problema de asentamiento. El suelo se está asentando. La roca no se asienta, porque es rígida. Y al ser rígida, nunca se asienta, nunca. Entonces, cuando hay roca, tú puedes construir con una platea perfectamente. Sí, pero eso es lo que se hace. Sobre todo, como la roca de aquí es caliza, desarrolla caverna, la platea te da la ventaja de que tú puedes puentear cualquier hueco cavernoso que haya en el subsuelo. Entonces tú tienes todas las cargas distribuidas sobre esa platea. Si eventualmente hay un hueco por ahí, no te cae una carga puntual sobre un hueco, sino que está distribuido sobre toda la losa. Es mucha gente cargando una nevera. Si tú pones una sola persona a cargar una nevera, casi se le rompe la columna vertebral. Pero ahora tú llamas 10 vecinos tuyos que vengan a cargar la nevera y ahora cada uno va cómodo cargando la nevera. Eso es lo mismo de la platea. La platea es 10 gente que tú llamaste a cargar la nevera. Tú aumentas el área. Dice que con un ciclón entonces sale volando.
No. Porque como no viene desde abajo, no, pero como dicen los dominicanos, No. que la zapata hace que la pared suba de abajo y con la platea sale La volando. platea es la misma zapata, solo que Sí, es sí, grande. es que es grande. Una zapata puede ser de 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros, pero una platea puede ser de Del 10 tamaño, metros del por 10 tamaño de metros. la casa entera. Del tamaño de la casa. Eso es lo que es la platea, cuando es del tamaño de la casa completa. Osiris, hay un tema que yo quiero que tú me lo reduzcas, pero quiero o la respuesta o la estimación. Yo divido aquí en Santo Domingo las casas en 3 tipos más o menos. Ok. El apartamento, la torre que te hablamos, entre 8, 15 pisos, que paga su estructuralista, incluyendo la de 4 pisos también. Ya Sí, los sí, es ingenieros obligatorio. que tiene que hacer un estudio. La casa individual que hizo un ingeniero, que no siempre, pienso yo, el propietario pagó los estudios porque son caros, para una sola casa también cuestan, de un estructuralista, y a veces hay cosas que en el camino se van arreglando, como tú conoces. Sí. Y lo otro, que yo considero un crimen, que son la gente que coge, invade o consigue un solar, comienza y hace Sí, buscan un maestro amigo. hace un piso y siempre tiene un maestro constructor amigo que le ha resuelto problemitas pequeños y dice, mire, yo quiero tirar el plato. Y tira el plato sin nada tecnológico, nada más que con la experiencia del maestro, porque el maestro trabajó con el ingeniero fulano tantos años y comienzan, y a veces ellos solos sin el maestro, en todos esos barrios marginados. Yo tiré el plato, entonces después viene el otro hijo, papá, yo quiero que usted me deje tirar el segundo plato, y he visto de 5 niveles, eso tú lo ves aquí. En un sismo de cierto calibre, ¿cuál tú crees que será el resultado final de los tres tipos de vivienda que te he descrito? Mira, en el terremoto de Haití, el 12 de enero del año 2010, colapsaron cerca de 400.000 edificaciones. Eso provocó la muerte de 316.000 personas y dejó 350.000 heridos. Y fue fruto de esa situación. Se combinaron varios factores. Primero, un epicentro cerca de la ciudad. Segundo, un suelo de mala calidad. Y tercero, una construcción muy pobre. Las zonas periféricas en Santo Domingo, hacia Santo Domingo Norte, hacia Santo Domingo Oeste, que en Hay que ambos casos... puntualizar lo que tú dices, 400 y pico viviendas individuales. 400.000. Y no edificios. No, en total, la sumatoria total, cerca de 400.000 edificaciones. Pero la mayoría fueron edificaciones unifamiliares. Sí. Ya. ¿Qué ocurre? Que Santo Domingo Norte tiene esa falencia que tú citas en el tercer punto. Construcciones hechas por el albañil del barrio, el vecino mío, el primo mío, que dice que sabe de eso, le hago un anexo porque se casó un hijo, vino a vivir mi mamá y mi papá conmigo aquí, entonces hay que hacerle una habitación, te quitan una pared de aquí, te quitan una columna de allí, te hacen modificaciones sin considerar los aspectos estructurales. El CODI ha insistido en que eso se regule. Obras Públicas insiste, pero son tantas y tantas las construcciones informales que se hacen en este país que a veces es difícil supervisarlas todas. Ahí es donde está nuestra gran preocupación, nuestra gran limitación, nuestra gran falencia. Las tantas construcciones informales que hacemos a lo largo y ancho del país, porque eso tú lo ves en La Vega, lo ves en Bonao, lo ves en Santiago, lo ves en todas partes. La gente busca lo que le salga más barato y eso es un peligro, sobre todo cuando tú estás hablando de un suelo de mala respuesta sísmica, como arcilla, como arena, como caliche, como limo, como grava o como aluviones de río. Es decir, la roca responde bien al momento de un terremoto y tú lo tienes ahí en la ciudad colonial. Sí. Ahí están todas las edificaciones coloniales de pie después de 8 grandes terremotos. Pero no pasó igual con Santiago Vieja sobre arcilla, con La Vega Vieja sobre arcilla, con la Isabela, es decir, aquí las ciudades que quedaron destruidas con los terremotos eran las que estaban levantadas sobre arcilla, no las que estaban levantadas sobre roca. Bueno, yo digo... Y lo que duran esas casas, claro, es lo grande. Yo digo eso necesito hecho informar lo que duran. Que aquí Dios puso su mano con eso de los maestros constructores y de la gente que improvisa, ese tema, sí. Que es con el tema de que a veces tú ves que un cálculo, algo bien calculado con respecto al terreno y al tipo de construcción,
Tú dices, ¿por qué fulano, el calculista la diseñó más, esa columna más estrecha? Bueno, porque la calculó. La calculó. Porque los maestros aquí, gracias a Dios, al no hacer papeles, lo que hacían era, esa zapata manda 90 centímetros, marcan 1 metro. Ponle 1 metro. Esa varilla debe de ser de 3/4, ponla de media. Y tú ves unas columnas grandísimas. No es cierto lo que te quiero decir. Pero yo lo viví eso. Entonces, eso te hace que hemos tenido, yo digo, la suerte del que no hizo las cosas, ¿verdad? De que se adaptó a eso. Cuando yo estaba pequeño, un maestro constructor hizo una terraza en casa y le puso las columnas tan grandes que se hundió la terraza. Cuando le puso las tejas arriba, se hundió. Un asentamiento. Claro, no calculó el peso. Sí. Ingeniero, gracias. Gracias, Michelle. Gracias, Ramón. Gracias, Si yo fuera Pueblo Julito, Dominicano. te dijera, ven todos los días, Osiris. Bien, agradecemos al ingeniero Osiris de León, quien es geólogo ambientalista, que nos acompañara hoy en la revista Agropecuaria. Gracias por su participación y por este esfuerzo de despertarse temprano para venir aquí al estudio. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. A usted le damos las gracias por su audiencia y nos vemos la próxima semana aquí con don Ramón Santos en el Sábado Agropecuario.